Esto es mío a base de esfuerzo. Me siento muy identificado con eso y creo que crecimos como con esa cultura y es padre. Pues tienes acceso a muchas cosas muy fácil y yo creo que te puedes distraer o desviar del camino muy fácil. Y tuve compañeros que invirtieron con esa misma persona y les fue muy bien porque perdí mi lana. Sí. Después vino, bueno, fue lo de Pumas, después perdí mi lana y fue como... Capitanes, bienvenidos a un episodio más de Capitán Financiero, el podcast que hacemos con la intención de sumar las experiencias en tema financiero, relación con el dinero de las personalidades del medio deportivo. El día de hoy tengo un compañero con el que compartí cancha, al que admiro mucho por su personalidad, por la tranquilidad, por cómo es, por lo que te transmite siempre cuando platicas con él y en los momentos que me tocó convivir en algún equipo. Yo soy Osvaldo Aranís. Soy Daniel César Capitanes y yo cada vez que tengo el honor de platicar, yo soy de Cruz Azul, entonces cada vez que tengo el honor de platicar con un celeste, me pongo de buenas. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo han visto en Liga MX, también lo podemos ver en Kings League. Una gran persona, Alejandro, Ale, bienvenido a Capitán Financiero. Muchas gracias, Qué gusto. Gracias por invitarme. Oye, me da coraje cada vez que llega un invitado y... ¿Tú qué eres? ¿Qué año eres? 87. 87, tú eres 80 y... 95. Yo. ¿De cuál? 93. ¿De cuál me tiras a mí, Ale? 91. Bueno, no, pero todos los invitados se ven mucho más jóvenes que yo. Soy 93, pero corrido en aceite, mano. No, bienvenido, Estamos qué en las gusto. mismas. Gracias, Ale, gracias por tu tiempo. Sé que lo más valioso, ya hemos hecho la invitación un par de veces y por situaciones sé que la vida es lo más valioso el tiempo que tenemos. Y bueno, que estés aquí, gracias, se agradece mucho y también que te abras a hablar estos temas que de repente no se preguntan tanto. Entonces creo que como capitanes muy agradecidos y también la gente que nos está viendo. Entonces, pues a darle, Dani, bien. Sí, no, lo que decía Osvaldo, la verdad es que nos da mucho gusto siempre que vienen personas como tú, que admiro su trayectoria. Bueno, antes de llegar a eso, pues me gusta un poquito preguntar como cuál es la primera, ya así de sopetón, ¿no? Venga. Como la primera, el primer acercamiento con las finanzas de Ale de chiquito, ¿a qué se dedicaba papá, mamá? ¿Cómo fue un poquito ese primer acercamiento con las finanzas? Mi papá siempre ha tenido ha trabajado de alguna manera relacionado con el tema de la construcción. Mi papá tiene un negocio de aire acondicionado desde que yo me acuerdo. Hace, yo creo que 15 años, se independizó de su socio, pero toda la vida ha estado en eso. Sí. Mi mamá siempre ha sido ama de casa. Hoy está apoyándole a mi papá también en el negocio, que ha sido muy importante porque le ha dado una estructura y un orden diferente. Y me acuerdo que mi papá siempre, con el afán de inculcarnos un poco el ahorro, nos decía, oye, o yo le decía, papá, quiero estos tenis. Me dice, órale, pero ahorra, yo te pongo la mitad. A mí me incentivaba mucho desde niño, juego fútbol desde los 6 años y me decía, pues si metes un gol te doy 10 pesos, si metes gol con la izquierda te doy 20, ¿no? Entonces, pues era una forma de irlo más o menos incentivando, pero a manera de juego, que cuando eres niño yo creo que pues es lo que te gusta, ¿no? Y te llama la atención. Entonces, así es como yo crecí. No manches, qué padre. Me parece muy bueno, ¿no? Esa cultura de la meritocracia, que desde niño quieres algo, por más que haya la solvencia económica para podérselo dar, lo ideal es justo eso, ¿no? Órale, mitad y mitad, o ahorra y lo compramos. Me parece muy, muy loable. Sí, a mí también crecí con eso y me siento muy identificado. Honestamente creo que se ha ido perdiendo un poco con el tiempo y me parece, a mí lo que me gusta y lo que me agrada es el hecho de decir, yo me gané esto. Exacto. O sea, como decir, esto es mío a base de esfuerzo. Me siento muy identificado con eso y creo que crecimos como con esa cultura y es padre, ¿no? Creo que no hay una sensación igual, ¿no? O sea, puedes tener todo, pero si no te lo ganaste tú, si no te costó, es muy difícil que lo valores. Entonces, totalmente. Que a toda madre es bien.
Sí, la plenitud que da el conseguir cosas y después ya lo vas llevando a por qué llegaste a primera división, porque si no Sí, tuvieras ese hambre, ese espíritu, ese ir claro. consiguiendo cosas, creo que no Sí, hubieras lo cuidas llegado. mucho más, como dijiste, Sí, lo sí. valoras y no sé, lo haces parte tuyo y está padre también esforzarte por conseguir tus cosas, ¿no? Me llama la atención ahorita que mencionabas, ahora mi mamá le ha dado una estructura. Y Ujú. la mujer tiene más estructura financiera, ¿no? Yo lo he estado viendo, Sí. tiene una capacidad impresionante con las que hemos ido ayudando, Sí, las claro. que hemos ido coachando en Capitán Financiero y la estructura que tiene, dices, wow. Sí, sí, A veces el sí. hombre somos más pum, pum, dale, pero la mujer te estructura más. Sí, yo creo que lo ven desde una perspectiva diferente, un punto de vista, pues, diferente al que los hombres muchas Ujú, veces tenemos. Mi mamá, te repito, le dio una estructura, le dio un orden, se encarga de tener, no sé, el almacén de la oficina bien ujú. ordenado, que no haga falta la- Sí, las cosas que se pidan con tiempo. Entonces, pues sí, definitivamente le dio un toque que hacía mucha falta. sí, qué padre. Sí, Yo me imagino, como dices, y ahora lo vive uno, estuvo en la labor de ama de casa, de cuidar, ya pasó el proceso, ya no los tienen que ya. cuidar ustedes, ya están las Sí, sí. grandes, Sí, ya, sí, y ahora pues otra vez retornan al sí, papá, ¿no? Que pasa mucho y creo que a muchos capitanes les va a pasar, y ahora yo lo estoy viviendo teniendo un hijo y pasan roles diferentes y hay que ver quién provee y quién, que- o cómo te organizas y tal, claro, pero sí demandan los hijos sí, sí y es muy demandan, valioso lo que hacen las mamás. totalmente. Es demasiado chamba, demasiado estrés, demasiada, aunque lo veamos con amor y sean niños espectaculares, Oye, sí tú lo implica decías, muchas ahorita que andamos cosas. de papás jóvenes, ¿tú tienes hijos, mi Ale? Tengo 2 hijos, ¿Qué Isabel todo? tiene 10 años y Mariano 6. Ah, ya sabes. Ya, Bueno, ya ahí ya vas. pasó Yo la pensé que etapa, pero... ya saliste, güey. Iba a decir, güey, como si ya estuvieras No, graduados de todavía universidad. me falta un No, ratito. es que Basti 2, llego 1, entonces, ay, cabrón, no sé, ¿se pone Sí, mejor o qué? Sí, no, no, Ah, yo lo bueno, a disfruto ver, muchísimo, cada sí. etapa se el disfruta. paréntesis de se pone mejor, porque si no mi esposa que sí los ve, va a decir, ¿cómo que, ¿Cómo que no? O sea, lo que voy es ¿Estás que por sufriendo? supuesto que está increíble, pero Sí, a la madre, sí ¿no? es Estar corriendo desgastante. atrás de Sí, Sí, que a todo dar. 10 y sí, 6 10 y entonces. 6. Ah, mira sí, que a todo muy bien. dar. No, muy bien. Y decías entonces que arranca así, con un papá, finanzas, sí. ¿Tuviste algún acercamiento de vendí cosas, hice, o ya fue hasta que percibiste por el fútbol, o en qué momento crees que ya empezaste a tener un ingreso Pues así? mira, me acuerdo que cuando había alguna reunión en la casa, de eso que te dicen, Ajá. prepárame no sé, una Ujú. cuba, ¿no? Y te dan Ajá. una propina, pero realmente pues todo era para juntar para las Sí, cosas que sí, queríamos, los sí. juguetes que queríamos, digo. Yo era los balones y la bicicleta y esas cosas, pero hasta que empecé a jugar realmente tuve un Ajá. acercamiento. Y además, eh, claro. sí, Ujú. más claro. Sí, Bien. totalmente. ¿Y qué, entraste a básicas a qué edad? Entré a básicas a los 14. Mm. A Y los empezaste a 14, percibir. yo creo que a los 17 más o menos. Que de 17 fue ahí mi viene primer un, cheque. perdón, iba a decir voy a decir madrazo, escúchame menos feo. Viene un madrazo en tu carrera porque ahí todavía no habías debutado en primera división a los 17, pero ya estabas en selecciones menores, si no me equivoco. No, yo creo que a selecciones menores fui como hasta los 18 y 19 que ahí nos Ujú, conocimos, ¿no? Para el premundial, ujú. si no mal recuerdo. Ay, Porque fuimos a jugar el premundial a Culiacán. ajá, sí, yo eso no fue, pero sí me tocó, o sea, era con lo que estaban de los de todos los campeones Ellos del habían mundo. ido que habían ganado Sí, el sí, mundial en sí, Perú sí, Ajá. sí, y era toda esa camada, ajá. casi todos eran 88, 89, estábamos 87, no sé tal, creo que estaba Pablito Barrera, Ujú. estaba, según yo estabas tú. No, yo no fui a esos, hasta después empecé a ir, pero sí estuve cerca del proceso, pero Sí, no me tocó por ahí. y sí, empecé a ir a selección a los 18, como a los 18, 19 más o Sí. Ujú. menos. Y tienes para los capitanes que nos ven, no sé si seas el único, pero sí, el único que yo sé o que me acuerdo, pero te llaman a selección mayor sin haber jugado un partido en primera división, ¿no? Sí, fue muy polémico eso, porque yo tenía, pues sí, el proceso con Sí. Chucho, y Chucho había quedado de interino para unos partidos en la selección mayor, y me acuerdo que me habló ese día,
bueno, no, yo salí de entrenar y me dijeron, oye, pues estás convocado. Y yo dije, es una broma, güey, Sí, ¿qué sí, es sí. esto, no? Y ya cuando entré al vestidor y vi el mensaje de Chucho, me dijo, háblame cuando puedas, y ya me dijo, oye, ¿cómo estás? No sé qué, pues se va a hacer una polémica, pero tú tranquilo, ¿no? Sí. No manches. Sí. Fíjate que Y, no me acordaba yo de eso. Sí, y sí, 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 yo. yo entrenaba con con primer equipo y jugaba con ascenso, Sí. pero no había debutado en primera división. Y sí no, pues fue una experiencia increíble, güey. Sí, imagínate, Me tocó ¿no? viajar, creo que jugamos contra China en Seattle. Eh, no jugué, pero pues no sé, estaba Osvaldo Sánchez, ¿no? Entonces, Sí. puros jugadores que Sí, Sí, yo claro. ¿Quién y quién admiraba estaba mucho. para recordar en ese? Hijo, Fue en 2000, ¿qué fue? 2008, 2007, como 2008. 2007 más o Sí. menos, 2007. No manches, Sí, qué no, yo chingón. estaba como niño en juguete. Sí, Es que claro. imagínate eso, ¿no? O sea, estás, de por sí ya estás en un momento increíble de tu vida, entrenando Sí. con primer equipo, Sí, que es primera división, para que ilusionado. el que no ubique mucho, ya estás con esa ilusión, exacto, de llegar a primera y de repente te llega una Un convocatoria de llamado, selección sí. mayor, pa' la madre. Desde ahí, como que todo el mundo puso el doble de ojos en tu Sí. carrera y la verdad es que lo supiste hacer perfectamente, ¿no? ¿Fue una carga de repente eso? ¿Cómo pudiste llevar esa presión de chinga? O sea, Pues en algún momento sí lo sientes como una carga. A ver, honestamente, pues no estás preparado para recibir un sí. llamado Ujú. así, o bueno, yo así lo sentí, pero yo vi la otra parte, yo me sentí muy motivado, muy Claro, ilusionado porque por algo te llaman, Sí. ¿no? Y fue lo que Chucho sí, me dijo, tú quédate tranquilo, por algo estás aquí, te conozco tu trabajo, conozco tu capacidad, y eso es como, sí. te da una calma y una tranquilidad, obviamente confianza pues en el trabajo, y a mí me motivó para seguir trabajando y pues buscar como avanzar en Oye, eso, y en la Seguir ¿no? parte financiera, avanzando. que es en donde nosotros de repente ahondamos un poquito más, ya, no sé si estabas como por renovar un contrato y demás, pero te ayudó el decirle a Cruz Azul, oye, pues ya llamados a selección, No creo que haya influido, la ujú, verdad. En ese momento yo creo que tenía un contrato no de primera división, ujú, en ascenso, Ujú. y no hubo ningún cambio, sí. sinceramente. Este, Hasta creo que que hubiera sido renovaras, ¿no? Me imagino hasta que hasta que se renovaras. acabara. No sé, creo que ahorita puede ser de una manera diferente, pero en ese Sí. entonces Sí. no pasaba mucho, ¿no? No, era imposible que te subieran Sí, no. hasta que acabe tu contrato Sí, y sí, ya, sí. No, si y no, justo lo hemos visto, los que de repente debutan en el equipo, llevan años en básicas y demás, los primeros años son contratos muy conservadores, Muy por decirlo de alguna conservadores, sí, manera, ¿no? sí, Ya hasta totalmente. que hay un Ujú. cambio de equipo o situaciones a lo mejor ya más, no sé, de muchos Y llamas a ahora, selección y demás. y ahora hay más el incremento, porque antes era, no, pues te quedas aquí y Ujú. pues, no te incrementamos porque No. eres de casa y no te puedes ir a ningún lado porque tenías el pacto de caballeros. Sí, era más Y complicado, no te ¿no? podían, no querían, no te subían. Si no querían que jugaras en ningún equipo, no jugabas No en ningún jugabas en equipo. ningún equipo, sí. Entonces, ese era el impedimento que ahora, si tú le dices, no me vas a incrementar, ya se me acabó mi salario, te esperé 3 años y ya, pues me voy a otro equipo y me Sí, va yo a creo que contratar con mucho eso más era dinero. complicado. Bueno, no sé si era complicado, simplemente eran otros Esos tiempos tiempos. y se Perdón la manejaba de manera ignorancia, pero lo diferente. del pacto ya está un Sí, el poquito... pacto ya se Sí. quitó y ayudó mucho. En algún momento tocó lo mío, que me separaron del plantel y después de ahí ya luego Ah, claro, tú fuiste de los... los de selección empezaron guardado y todos, y Como el Álvaro Miguel Hidalgo Ortiz y del todo pacto, ¿no? empezaron a tratar de... Sí, Sí, sí. Sí, sí, porque me acuerdo que en tu caso fue uno de los que sí, ayudó a decir, oigan, esto ya no puede pasar en el fútbol actual y demás. sí, exacto. Bien. Sí, son situaciones bien, o sea, muy complicadas, ¿no? Digo, estás Sí, totalmente con las manos amarradas Sí, fuera está de muy tu cabrón. control y Siento que dependiendo de estaba muy gente injusto para el que... jugador, ¿no? era Sí, demasiado. Te podían terminar carreras y muchas terminaron. Yo creo que si nos podemos investigar, hay Sí. muchos jugadores que ni conocimos, pero que se quedaron ahí porque era como se pelearon con el club y después el club no los dejó salir a ningún a lado. ningún lado, sí. O págale 100,000 pesos por tus derechos de formación y es alguien que no tiene recursos, pues ¿cómo va a Sí, pagar claro. por eso? O sea, no hay forma. Y Ah, sí. ahí en esa etapa, ya en primera división y demás,
tú ya vivías solo, te podías ya mantener, digo, fuera de casa de papás y demás, ¿o cómo estabas ahí en ese momento? Mira, yo estuve con viviendo con mis papás, yo creo que hasta ya estaba grandecito, la verdad. Iba y venía mucho, Sí, te puedo decir que todos los días a Cuernavaca, mis papás vivían en Cuernavaca, sí. tenía a mi novia en Cuernavaca y yo creo que vine de unos 7 años Sí. O sea, seguidos. entrenando en Cruz Azul Entrenaba en y Cruz ibas a Azul, venir. iba y ¿A venía. qué hora te venías? Pues si entrábamos a las 9, salía a las 7, 7:30 y siempre Ah, ya llegaba, ibas bien. Ah, yo llegaba pensé que era más. Que a lo mejor sale más caro, pero si vives en satélite, por ejemplo, tuvieras Hacía hecho a lo 2 mejor horas, hasta por más, ejemplo, sí, totalmente. Sí, 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 Entonces, sí. me ayudó mucho estar en familia, la verdad. Creo que es una contención y Sí, algo Sí. que te arropa, ¿no? En un ámbito y en un ambiente en donde pues tienes acceso a muchas cosas muy fácil y yo creo que te puedes distraer o desviar del camino muy fácil con muchas capitanes que nos cosas. ven que son jóvenes y demás y que de repente quieren independizarse y todo. Digo, creo que no está mal Por independizarse porque supuesto, ¿no? A también ver te si ya da tienes una... 35, ¿no? Pero bueno, sí, sí, a los 40. Pero, no, pero hombre, creo si tienes que 17, 18 y... tienes la posibilidad. Exacto. Digo, a mí me funcionó, no quiero decir que a todos les funcione porque también soy consciente que cuando te independizas, pues maduras de una manera diferente, Sí. tienes que ser responsable y también está bien decir, pues, el responsable soy yo y asumir eso pues te hace crecer, ¿no? Que yo creo que depende del contexto, ¿no? Porque Sí. si Sí. alguien tiene una familia en la que no lo apoya, no le dan Sí, la correcta totalmente. alimentación, a lo mejor le dice, ay, hombre, cómete estos tamalitos, no pasa Ándale. nada, Sí, mijo. sí, sí. Entonces, como que no, si me independizo, o Sí. te van a distraer, o hay mucho caos en tu Mucho casa y caos pues en tu quieres casa. descansar. O sea, ahí sí, dale, o sea, Sí, mejor y Cierto. maduras y tal. De hecho, nosotros en Básicas Pero- tuvimos que sacar a 2 niños de sus casas que eran de Puebla porque justo lo que tú dices, el contexto familiar, lejos de beneficiarlos, los estaba perjudicando. Sí. Y cuando llegan los primeros sueldos y demás, empiezas a realizar algunas inversiones en algún rubro y de ser así, asesorado por quién o cómo fueron como tus primeros... Sí, mira, se acercó sí, o sea, no te puedo decir que cuando debuté, pero un par de años después, sí, en mis primeros partidos se acercó una persona que me ayudó o sea, me dijo, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que empieces a ahorrar un poco de dinero. Ujú. No recuerdo cuánto ganaba, honestamente, pero sí al mes iba guardando un poco y me ayudó a darme pues, cierta estructura. Pero definitivamente, o sea, lo que guardes yo creo que nunca es suficiente, Sí. ¿no? Siempre los gastos van aumentando, entras en una burbuja, en donde, no me vas a dejar mentir, el fútbol es una burbuja y Sí. vives de una manera que cuando te retiras es difícil sostener Mantenerlo. ese nivel de gastos. Sí. Pero sí, cuando yo era joven empecé a ahorrar y conforme fui teniendo mejores contratos, intenté ahorrar cada vez un poco más, ¿no? Sí. Sí. ¿Invertías ya como en algo puntual? ¿O? Eran fondos de ahorro. Ajá, bien. Fondos de ahorro. Bien, bien, bien. Sí. ¿Cómo llegó esa persona a ti? Pues, O sea, conocido por sí, alguien. alguien lo o- conocía y me lo presentó. ¿Era como un asesor o era un...? Era un asesor. Ok. Sí, era un asesor de una compañía grande y me lo presentaron, digo, creo que es Es como como... casi todos llegan, ¿no? Sí. A base de recomendaciones y que a alguien le fue bien, ha sido cuidadoso y por eso decidí tener con ya. el dinero. Sí, porque siempre es lo difícil encontrar quien tenga... No, o claro, sea, porque se sí. acerca muchísima gente. Es que a y ustedes muy se les difícil, acerca muchísima gente. sí. Digo, a nosotros no se nos acerca nadie, ¿va? Pero a ustedes, a ustedes se les acerca todo el mundo, ¿no? Porque ven bonanza económica y demás. Y es bien difícil tener como ese ojo crítico para decir, Sí, de confiar. no. sí. ¿Te pasó con alguna experiencia en donde a lo mejor confiaste en alguien o en algún producto o servicio o empresa y que no haya salido tan bien? Sí me pasó. Sí me ¿A pasó. quién no? Más Aquí bien, no, claro, Sí. 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 No, Porque, es a ver, horrible. pasa en grandes todos los cantidades y niveles, pasa le presté 2,000 pesos al vecino y hijo de su maíz se los clavó, Se ¿no? lo clavó. Sí. Ujú. Sí me pasó y sigue siendo pues, complicado, ¿no? Es dinero Sí. que trabajaste y que Sí. de repente desaparece y no lo ves.
sin decir muchísimo marcas, trabajo. perdón, Ale, ni raspar muebles ni nada, más o menos en qué fue o qué ¿Qué era el identificas proyecto? que pudiste haber hecho exacto, que siempre preguntas y me parece muy Sí. bien. ¿Qué identificas que a lo mejor pudiste haber hecho distinto? Recomendación para los que nos ven de ojo con esto, no cheque garantías o confíe mucho en una persona cercana. Sí, confié, honestamente, me llegó o tomé la decisión en un momento vulnerable porque voy a retomar un poquito el tema no es el pacto de caballeros directamente, pero Ujú. cuando yo estaba en Pumas, Ujú. Pumas me compra Cruz Azul Sí. y justo cuando terminaba mi contrato es cuando Pumas me compra y yo me voy de vacaciones y en Pumas me dicen, no, tú sigues aquí, estamos felices. Se termina la ventana de transferencias Ujú. y me dicen, no, ya no estás en Pumas. Entonces, pues ¿se van a decir groserías? Sí. Sí, Es muy claro. jodido Sí, sí, sí. enfrentarte a esa situación Sí. por donde lo veas. Sí. Y, por ejemplo, de Claro. ganar 10 pesos, te dicen, pues vas a ascenso y en ascenso ganas 1 Ujú. y tú ya tienes algunos compromisos, entonces pues es todo un Sí. círculo, ¿no? Ahí yo recibí un dinero y me ofrecieron, como seguramente ya alguien más lo Sí, platicó, lo platicó. que invertías el dinero y recibías un rendimiento muy, Sí. muy Muy alto. alto. ¿Te acuerdas cuánto era? Porque luego los Era capitanes no se dan cuenta y, a ver, nadie nació aprendido Sí, sabiendo. Entonces, de repente, no, me ofrecieron tal rendimiento y no se dan cuenta de que un es rendimiento absurdo. o sea, Sí. ajá, es imposible, o sea, no hay Sí, forma. era, si no me recuerdo, como el 15% trimestral. Mm, Y, Ese es muy alto. y tuve compañeros que invirtieron con esa misma persona y les fue muy bien, pero entiendo que fueron En los un primeros principio, que lo hicieron. claro. Y cuando yo Ujú. le invertí, ya estaba el Titanic Sí, ya hundido, pero güey, y más pues hundido que... valió todo. Sí. O sea, Entonces sí estamos fue, hablando de un esquema piramidal, básicamente, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Entonces Sí. sí fue difícil porque perdí mi lana. Sí. Después vino una. Después vino, bueno, fue lo de Pumas, después perdí mi lana y fue como, "Puta, ¿y ahora?". A cuál te tocó ir ahí? Porque A de San Cruz Luis. a San Luis, claro. Y Sí. después regresas a Pumas. No. A Des- Santos, ¿no? Después estuve 6 meses Ajá. en Santos. Sí, cierto, Y ahí sí, ya cierto. terminé mi carrera. Sí. Pero sí fue muy y complicado. por ejemplo de esa, sin hablar de montos, pero porcentaje de lo que habías metido, haz cuenta, si tenías 10 pesos, ¿era un gran porcentaje eso que metiste en ese proyecto? No, ¿O no había sido era. algo para ahí, pero aún así era una lana? Sí, sí fue una buena lana que me hubiera dado, pues, no sé, estaba pagando todavía algunos fondos de inversión y hubiera podido Y tal quitar vez esos, liquidarlos y claro. por tener dinero líquido Sí. para intentar acercarme un poquito a lo que estaba Ujú, percibiendo en Pumas, pues tomé la decisión de invertir ahí y ujú. me salió todo al revés. Es que yo ahí y hago mucho énfasis a los capitanes que de repente te lo brindan así de... Porque el te lo ofrece no te va a decir que puede que fracase, ¿Qué puede pasar? pero Sí, cuando alguien ya por fuera te dice: "No, mira, pues puede que no funcione", y la mayoría que se decide es como sabe que puede que no funcione, pero claro. dice: "No, pues ojalá que sean los primeros y que no me chinguen". Sí, Y ya sacando mi dinero, yo ya sacando la ganancia, órale. Pero te toca el caso como tú. O sí, sea, digo, yo los invito a, ¿para qué entras en eso? Al final a alguien se van a fregar. Entonces, si sabes que tú vas a cobrar y te ves Pero, bien, pero a alguien te vas a fregar, o sea, ¿con qué intención haces eso de, o oye, sea, lo sí, detallas perfecto porque muchas personas entran casi que sin querer ver, ¿no? Así, sí, "Ay, es porque como, yo sabes sé quién que, soy, a lo mejor ya no lo vuelvo a ver y demás". Yo creo que si estás con ese nervio o esa intuición, a menos de que sea una cantidad muy controlada que estés dispuesta a poner en un riesgo muy alto, elevado, sí. pues no lo hagas, ¿no? O sea, hay muchas otras que y aún así, porque ujú. éticamente sabes que no, o sea, que no hay Sí, sí. forma No de, está bien. y que alguien le baja, que no está Ah, bien, bueno, claro alguien que se van alguien a va, chingar, o sea, ya la te, verdad. Entonces, Sí, claro. es como, tú te metes, o sea, porque lo puedes perder, pero sabes que alguien, o sea, digo, más bien ahí va con un tema sí, de ética que yo los Totalmente. comparto, porque al final yo creo, por mucho que ganes ahí y que tú te salves, ese dinero no trae una energía tan buena que Sí, terminas por ujú. después, por otro lado se te termina totalmente. yendo, ¿no? Terminas Digo, pagándolo. exactamente, Querido Alex, exactamente. ¿fuiste previendo un poco ya en la etapa de San Luis, Santos, el retiro y cómo querías estar después de futbolista? Sí, sí lo fui previendo, pero
obviamente hablo desde mi experiencia. Para mí fue muy complicado porque después de que salí de Pumas es como un tobogán. Sí. Y entras a Ascenso, después voy a Santos y yo me sentía que podía seguir jugando 3 años más sin problema y se termina de la nada, de la noche a la mañana. Entonces, honestamente, para eso no estaba Sí, preparado, o sea, nunca estás preparado. No. Y me costó muchísimo trabajo, pero bueno, así se dio y pues, tienes que ahí ajustarte y pues, seguir adelante, buscar la forma de seguir adelante. Sí. O sea, siempre he contado con el apoyo de mi familia. Cuando terminé de jugar, estuve trabajando con mi papá en la oficina, abrimos un estudio de interiorismo y de carpintería, y ahí estoy con mi hermano, con mi papá, y es lo que ahorita tengo, o sea, bien estructurado. Y nada, pues hay que ¿Qué buscarla. hacen para saber un poco más? Interiorismo, Tenemos carpintería. interiorismo y carpintería. Para casas, para Casas, departamentos. Ok. Entonces, estamos ¿En metidos en Cuernavaca eso. o aquí? El taller está en Cuernavaca, Ok. pero Pero trabajamos aquí en la pueden... Ciudad de México, en Acapulco, en Cuernavaca. bueno. O sea, sí, nos Digo, movemos porque sin problema. para nosotros es padrísimo que hagan eso y que estén, ¿no? Y si al Sí. final a la gente le interesa, ojalá, o sea, que abra puertas y eso también lo que queremos en Sí. Capitán, como nos ayudamos Gracias. a nosotros que sabemos que son personas Sí. éticas, ¿no? Entonces Sí. también Capitanes, al que quiera ver y que traiga algún proyecto o algo, pues sabes que es una Claro. persona ética que te va a trabajar de buena manera, entonces ahí está Sí, el contacto, gracias. ¿no? De verdad, con gusto. Digo... Hay retomando en eso. una... Ah, perdóname. Dale. Es que hay una tuya que me gusta mucho, te la voy a fusilar. Ayer te fusilé la del tiempo. ¿Cómo se ve Alex en 10 años? Ay, 10 años es mucho, hermano. Sí, ¿verdad? Yo no sé si llego a sí, ¿cómo se ve Daniel en sus 10 años? No, güey, bien amolado, güey. No, ¿cómo me veo? Definitivamente cerca de mis hijos, me encanta. Es una Sí. parte que no quiero que se malinterprete, pero cuando estás en el fútbol, pues pasas menos tiempo, ¿no? Sí. Con la familia, Sí. con los hijos. Y ahorita que tengo esa posibilidad, y no me vas a dejar mentir, es increíble Sí. verlos crecer, se va de volada también. Sí, sí, Se va de volada el tiempo, me veo cerca de ellos, quiero crecer la empresa o sea, tenemos bien definido hacia dónde crecerlo, pero pues es un proceso. Sí. Me encantaría estar más cercano al fútbol, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor. Es algo muy noble que, ¿En qué parte te gustaría? no sé, O es sea, ¿en qué difícil parte te ves definirlo. sumando, pues? Es difícil que ahorita te pueda decir Digo, no por como decir entrenador o específico, algo, pero ajá. no me veo, por ejemplo, estando 24/7, Ujú. honestamente, pero me gustaría estar cerca de los jóvenes, poderlos asesorar de alguna manera, ofrecer algo que a mí me hubiera funcionado, que a mí me hubiera gustado que me lo ofrecieran, un tema más integral, hablar, no sé, de alimentación, de mentalidad, de cuidar las finanzas, o sea, algo que acercarte como un tipo de asesor, porque honestamente creo que no lo hay en México, hace falta. Hace falta, para mi gusto, gente más preparada en muchos Sí. sentidos y me encantaría estar ahí cerca de ellos, ¿no? Claro. Sí, por el Está perfil padre. creo que vendría increíble. Digo, estuvimos con Van Ranking, que también Lo va a hace muy salir. bien. Ahora Sí, entró. y él está en la parte de De escauteo, descubriendo scouting. nuevos talentos y demás. Por ejemplo, estuvimos también con Luis Quintana, que está en una parte más ya de finanzas y todo. Y creo que le viene muy bien que gente como tú, Osvaldo, que han estado dentro del fútbol, que quieren ayudar al gremio, puedan aportar valor pues desde diferentes experticias y demás. Entonces, ojalá que tu talento y tu forma de ser pues esté Gracias. cercano a los jóvenes. Pues sí, estaría padre. Y Claro. un muy buen amigo que también jugó, al cual yo admiro mucho, es Jaime Lozano. Algún día me Sí. dijo, nosotros que tenemos la posibilidad debemos de regresar un poco de todo eso que vivimos y que aprendimos, y me parece pues que es como el circo de la vida, ¿no? Las cosas que vas aprendiendo de nada te sirve llevártelas pues, a la tumba. Pues el chiste es que hay un círculo y
y pasar todos esos conocimientos y experiencias para que alguien más los aproveche Y también. que nos hubiera gustado, yo hablo por mí y Sí. el tema finanzas, en todo en general, pero que me hubiera gustado que alguien con esa experiencia me lo Sí, compartiera, ¿no? claro, Y antes totalmente. todavía era mucho más celoso, Era mucho más más, celoso. en finanzas y en todo era como Sí, mentalidad, ¿no? Y de repente te enterabas que alguno había ido a algún psicólogo o algo, sí, y dices, ¿cómo y por qué no? Nunca me Claro. enteré y no me dijeron, y uno está ahí pensando tonterías, porque claro. pues es normal, Sí, la sí, mente Tú sí. nadie te haciéndote lo el entrena. harakiri solo en Sí, el Claro, en la justamente. claro. chinga. Sí, tobillo y estás, o sea, no te das cuenta de mil cosas que pasa, un Que entrenador que no te influyen, quiere, ¿no? un tobillo que te pasa, hasta un compañero que te hace la vida imposible, porque a veces pasa A así. veces Y pasa. sin querer, pues no, Ujú. tampoco él lo hace adrede, pero pues él está tratando de que no te ganes el lugar que él trae. O Claro. sea, hay mil cosas que, como dices, que si pudiéramos nosotros de este lado que ya nos tocó vivirlo, compartir, pues qué mejor. También es qué tanta recepción Qué quieren tanta tener los chavos, recepción hay, ¿no? sí. Pero ojalá que se abran a recibir. Y A- cada vez hay más. Así Ajá. como de Jaime aprendiste esa parte, tuviste muchos compañeros muy valiosos. De alguien ya podías empezar a aprender sobre finanzas, por ejemplo. Oye, pues este está invirtiendo en bolsa, me aconsejó esto y demás. Sí, sí, sí. Por ejemplo, me acuerdo de Torrado, Ajá. Sí. Ah, claro. que Nos han mencionado un par. Sí, sí, sí. digo, entiendo que el contexto familiar debe de ser diferente, pero Sí. siempre nos decía, guarda, invierte. Me decía, me asocié y voy a construir unos departamentos. Ujú. Entonces, pues sí, vas escuchando de todas esas experiencias y es pues muy interesante, ¿no? Porque aparte, digo, yo no tenía muchos conocimientos, Ujú. honestamente, en cuanto al tema ni de inversiones, ni económico, ni nada, pero es interesante escuchar a gente que sí los tiene, que ya pasó por ese camino Sí. y cómo, pues, cómo lo va haciendo, ¿no? Creo que hay que estar, como, como dijiste, receptivos Sí, a claro. esos Sí, mensajes. Y muchas veces sí. eres joven y dices, no pasa nada, y voy Ajá. a seguir ganando lo mismo. Y nada, Ajá. no pasa nada si gasto aquí, gasto allá, y no, sí, sí pasa. Y ahorita que te escucho y retomando lo decías anteriormente, está muy cañón cuando terminas, seguir con el gasto con el que estabas cuando Sí, jugabas. Entonces yo ahí ando mucho a los capitanes, digo, sean futbolistas, seas empresario, seas trabajador, estás Ujú. ya graduado y te acaban de dar un trabajo y perfecto, estoy ganando 15,000, no ganaba nada. No te acostumbres a vivir con esos 15 porque va a estar bien cabrón cuando no los tengas. no los O tengo, sí. sea, en un trabajo recurrente y normal, pues tienes 30 años de vida laboral. En el fútbol son máximo 15, 10, 12. Entonces, como futbolistas, no se acostumbren a darse una vida tan alta. Entre más abajo puedas, mejor. Y claro que te das de repente tus gustos, pero ahorra muchísimo, lo más que puedas, porque te quedan después de Sí, es muy buen jugar consejo eso, más sí. de la mitad de tu vida. O sea, de Sí, los justo eso que 35 a estás los diciendo es 80. lo que, digo, para mí es un gran aprendizaje porque cuando la mayoría de la gente está tal vez consolidándose o empezando a trabajar de una manera Ujú, más estable, pues tú ya terminaste tu carrera, ¿no? A ujú, los ujú. 30 y tantos que una persona va Va empezando, apenas Sí. tú estando ya estás estable. chavo y tienes que ir de los 30 y tantos a los Sí, 80, cabrón. 80, Sí. Entonces, 90, sí, sí, sí. y es como reinventarte y esa parte también es bien complicada, Sí, porque es enfrentarte a una realidad a la que no estás acostumbrado, que desconoces totalmente y no es fácil, ¿no? No es sí, fácil eso. sí. Sí, No es fácil. Y lo comentamos con quién fue, con Luis Fer Quintana, Ujú. que, y todos, ¿eh? O sea, en su momento Aldo de Nigri nos decía, no, hombre, yo dije, voy a darme un año sabático. Y les dice que duró Sí, 5 días y ya se volvía loco en su casa. sí, O claro. sea, porque está muy cabrón el retiro a tan temprana edad, lo viven las personas con una madurez ya muchísimo diferente a los 60, 65 años y les cuesta, y hay Y veces les que cuesta. se retiran y la debacle de salud y todo y Sí, terminan 5 o 6 años muriendo porque ya pierden cierto objetivo de vida. claro. Imagínate a los 30 y algo, que no te sientes ya valioso, que tienes, a lo mejor hasta no te organizaste bien o gastaste demasiado que ahora es, ya no lo puedo mantener, ya mi esposa me está demandando o me está divorciando, Sí, sí, necesito sí. darle una vida súper buena y sigo teniendo el estatus porque me reconocen y todo, no me pueden ver en una carcachita porque pues sí, yo claro. soy el que estuve en primera división. Sí. Entonces está bien cabrón mentalmente también ese proceso de los jugadores que se retiran y casi nadie se preocupa también por eso, ni No, sabe de ellos porque ya se no, no retiraron saben. y ahora sí que salieron del mapa y ahora pues,
Solo que Sí. estés en la televisión o entrenador. Claro. Si no, ya realmente no. Sí, es bien no hay. complicado. Entonces, Sí te enfrentas a una realidad que no viviste durante 15 años, ¿no? sí. Ahora Y te sí, quitan, lo platicaba con Dani, yo le estoy dando al padre, pero te quitan la esencia y no me estoy quejando, porque al final la vida te va llevando y yo estoy haciendo muchas cosas y aún así la estoy sufriendo. Digo, imagínate, te quitan todos los días estar compitiendo y durante 2 horas, pero compitiendo al máximo con güeyes que son muy buenos, o sea, el torito, el calentamiento, lo repito siempre, el interescuadras, el cuentatoques, en todos compites y ya de repente, no, me retiro bien a gusto y ya no compites, es la mente, o sea, el cuerpo lleva 25 años acostumbrado a competir desde los 10, 11 años. De repente nada y vas al gimnasio y compites a ver si cargaste más que el otro día. No es lo mismo No. que... Justamente hace un par de semanas vi una entrevista de Thierry Henry y digo, aparte de que yo lo admiro mucho como Sí, jugador. era mi gallo. Sí, no. A mí me gusta mucho escucharlo porque me parece un tipo muy sensato, muy, muy directo. Y él en la entrevista dice que pues, los que tuvimos la fortuna de competir a un alto nivel, cuando te retiras, una parte de ti se muere porque dice, nunca en la vida vas a volver a competir. Nunca en la vida. O sea, puedes jugar a lo que quieras, cascaritas, partidos, amistosos, lo que quieras, pero nunca vas a volver a competir. Y eso pues, es como una muerte que sientes adentro de ti. Es esto que Sí, estás es una diciendo. pérdida al final. Sí, totalmente. Y sí, es bien complicado. Está bien fuerte y fíjate, no lo había escuchado o en algún momento, pero no lo tenía en mente. Sí. Y está o sea, es fuerte, digo, yo comparto y ahora que estoy viendo, estoy dándole al pádel, pero es por decir un ejemplo, a mí me gusta el golf, pero le doy al pádel y el espíritu competitivo de un deportista de alto rendimiento te quiere hacer pensar de que no quiero llegar a un nivel súper bueno. A ver, fui a jugar con unos chavos que me dieron una arrastrada y que fueron los de los mejores de Tijuana, un ejemplo, ahorita estoy en Tijuana, eran de los mejores, 6-0, me ganaron 6-0, 6-0, y yo, ok, o sea, no fue que tampoco, o sea, se divirtieron, pero me ganaron fácil. Y a ellos, los buenos, o sea, jugó una vez porque fue un mundial este chavo y fue representando a Estados Unidos, el que me ganó, y le gana Galán y Chingoto, que son los mejores ahorita, de los mejores del mundo, y le ganaron 6-0, 6-0, no la vieron, o sea, no hay forma de... Pues imagínate, sí, le ganaron 6-0, 6-0, y el otro me ganó como así, con la mano en la cintura, ganando. Es como, ¿en qué momento quiero pensar que puedo ser? Pero el espíritu competitivo quiere estar como ahí, y te das cuenta, o sea, realmente muere, o sea, es como hacerte consciente de que en la vida vas a llegar a eso, necesitas empezar a los 5 o 6 años, o sea, no hay forma de, pero el espíritu del futbolista que está acostumbrado a competir, siempre va a querer, o sea, en verdad, te pones a pintar y dices, no, quiero ser del mejor pintor, y te hacen un cuadro y dices, no, lo hiciste muy bonito y te quieres creer ya Picasso, no, necesitas años para llegar a ser un Picasso. Por eso ya no jugamos juegos de mesa. Sí. A mí me pasó... Estuve 1 año y medio en la Kings League con el equipo del Chícharo. Y cuando me invitó, digo, yo me agarró de sorpresa y dije, órale, va. Cuando me invitó dije, sí, a huevo, nada. Yo voy a disfrutar nada más. Y güey, yo era el entrenador, estaba ahí. No, güey, ¿qué disfrutar? Estás así, quieres ganar, ves no sé, a David Cabrera, ¿no? Que es un buen amigo. Y no, le voy a ganar a David. Y obviamente él te quiere ganar. Entonces, me metí a jugar 2 partidos. Güey, no. O sea, sí lo disfrutas, pero pues es imposible decir, ay, no pasa nada si ganas juego, pasa, güey. Sí, no, estás acostumbrado, no puedes tener la pasividad padre. Está padre porque también, pues, gracias a esa competitividad, pues vas alcanzando o consiguiendo tus logros, ¿no? Sí, tus objetivos. Ya empiezas a entender eso y me cuadró un chorro ahorita que hice lo de Thierry Henry, lo voy a investigar más, pues si muere una parte tuya y la vas a tener a lo mejor ya en otra cosa, a lo mejor tienes el querer siempre ser bueno, el ser una buena persona, o sea, como que ese espíritu lo vas a tener, pero ya pensar en vas a hacer alto rendimiento, top, se siente bien gacho, porque yo cuando me ha dado ganas de llorar muchas veces, estoy viendo partidos y es como, nunca más voy a hacer top, alto rendimiento, porque no puedes, no he empezado, o sea, ya lo viví, ya estuve 20 años, ya estuve en elite, extraño el estar en alto rendimiento, pero aunque quiero ahorita meterme a lo que sea que tú me digas, fontanero, tal, o limpiador no voy a ser de los mejores del mundo, ya no hay forma de, y uno siempre quiere ser de los mejores, ¿no? Siempre te dices ahí aplica la de no llores porque terminó, sonríe porque sucedió, ¿no? Porque quizá los que lo vemos de fuera es,
no mames, o sea, yo hubiera dado, pues un riñón, creo que no lo ocupo mucho, Ale, ¿no? Dices, no, yo hubiera dado... Pero todavía está sano. Híjole. Por eso lo estoy dando. No, dices, a mí me hubiera encantado estar donde está, o sea, Sí. un partido de selección nacional, hombre, ¿no? Entonces, como que siempre, no sé, es mucha mentalidad el querer más y demás, y pues eso lo hace pues, muy, digo, ustedes son animales de alto rendimiento y la verdad es que pues, sí es un distintivo de ustedes. Querido Ale, vamos a pasar a tu 11 ideal. No es futbolístico para no meterte en broncas, aunque estaría bueno. Sí. Es más entre financiero, Finanzas, personal. Lo que Y la sientas primera por ahí. pregunta es, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente cuando escuchas inversión? Mi papá. Es la número uno, o sea, no tu papá, no todos dicen, papá de Alejandro Castro, ¿no? O sea, su papá, suyos de ellos. Sí. Pero creo que es algo bonito, bien. ¿Cuál consideras que es tu mejor inversión? ¿Qué ha sido tu mejor inversión? Se escucha muy, tal vez trillado, pero definitivamente el tiempo en familia es lo mejor que Ah, puedo yo hubiera invertir. dicho, para mí es la Sí. misma, sí. 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 Creo que no nos habían dicho. Un Habían par, dicho pero mucho inversión en ellos. en ellos. Y ya más puntual. Pero sí, mira, está bueno. Sí. Oye, y la Eso peor, también. yo creo que el Esa que te dinero que se platicé. fue. Donde se fue una El lana, dinero sí. que se fue, sí. Sí. No manches. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? A Osvaldo Alaniz. Muy bien, Ah. la más popular, la número uno, capitanes, de verdad, digo, escríbanos, a mí me impresiona mucho que yo desearía tener una cantidad de mensajes más que nos costara trabajo al equipo contestar tantos, la verdad es que exploten Capitán está para eso, estén pendientes de los cursos. ¿Te acuerdas de cuánto fue tu primer pago, querido Alex? 2,500 pesos. Todo dar. ¿Qué hiciste con él? En la Eh, 16, no, bueno, básicas, después fue. No, yo creo que era Segunda. Reservas. Ah, reservas, sí. Se Sí, jugaba fue antes de Antes primero. del primer Está equipo. padrísimo. Hasta Me para los tocó que un íbamos a par. ver el partido, estaban buenísimos esos partidos, Sí, güey. para nosotros a mí me tocó también un poco reservas y era viajar a veces con el equipo, entonces era como, no Ajá. man, viajar era demasiado intimidante, o sea, Sí, sí, está sí. muy cabrón, Sí. sí, es algo que no explicas, o sea, que cualquiera lo ve, pero ya cuando llevas muchos años como que no lo valoras, No pero lo no valoras. manches, cuando estabas ahí, simplemente estar junto a un jugador en el camión, y no manches, era intimidante, pero bueno, ¿qué hiciste con ese primer pago? Me fui a cenar con mis papás. Ah, qué todo. Ay, qué padre. Algo que siempre quisiste comprar y que afortunadamente por tu trabajo lo pudiste hacer. Un bien inmueble, una casa, Bien. un departamento. Bien. ¿Cuál consideras que fue tu peor gasto? Hay gastos buenos, que un viaje, que No, pues yo creo tal, que lo pero... peor, ropa o zapatos, Ujú. Mm, sin sí. ningún sentido. sí. Si pudieras viajar al pasado, ¿invertirías en algo distinto? Sí, 100% sí. Ujú. Tal vez o pondría dinero en un fondo de inversión, aparte de los fondos de ahorro. Bien. Ok. Ya tienes más conocimiento de... Y ya... Un poquito, Ajá. pero sí. O sea, ¿qué te gustaría? Digo, para que la gente vaya sabiendo, le dicen fondo de inversión y no entienden ni qué es. De los que tú tienes conocimiento. Pues mira, sé que hay fondos de bajo, mediano y alto Ujú. riesgo, probablemente algo de un riesgo mediano, pero que me Ujú. dé un interés Claro. mayor al de un fondo de ahorro. Claro, bien, muy bien. Una recomendación en tema de inversión financiera a los capitanes, a las personas que van empezando en su trabajo, a los jugadores que están empezando en el fútbol. Pues que destinen definitivamente algún porcentaje de lo que están ganando para ahorro. O sea, creo que hacerte ese hábito Bien. sí te da mucha estructura a la hora de organizar tus gastos ahorita y hacia dónde te quieres mover. Ok, Todo. vientos. Para terminar, querido, darle un consejo de vida a los capitanes. Un consejo de vida. Pues yo creo que el primero es disfrutar Ujú. lo que nos está tocando vivir en el momento. Nunca sabemos Sí. cuándo se va a terminar. Y a mí me gusta mucho ser fiel a uno mismo, no ir en contra de lo que somos, de nuestros principios, luchar por nuestros sueños, ¿no? Hacer todo lo posible por conseguir eso que nos mueve a todos. Me encanta Muy bien. poder terminar Muy bien. así, porque es lo que decimos, capitanes, al final hay que ser fieles a sus convicciones,
y siempre pues tratar de buscar el sueño, ¿no? Es muy grato poder dedicarte a lo que te gusta, es ilusionante. Alejandro, muchas gracias, Muchas por gracias haber a estado ustedes. con nosotros. Gracias. Gracias. Increíble, admiraba yo mucho al jugador, ahora también a la persona. Gracias. Y bueno, pues, Gracias, Ale, por tu tiempo. Gracias No, por los hombre, gracias consejos. por Digo, la invitarme. gente. Muy contento de platicar Sí. y de vernos después de tantos Sí, años. después de tantos años, mira. Bastantes Metió unas cuantas vivencias. patadas. sí, pero- sí, por eso ya, cuando la gente viene a grabar, viene con espinillera. Sí, 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 Le digo, no, ya no Aquí pega. las traes. Ya no pega. Ya no pega, ya tienes zapatos. Exacto. Pero esperemos que a ustedes sí les haya Gracias. pegado en Sí. el corazón el Gracias. capítulo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Capitanes, dominen sus finanzas. Y ganen la vida. Nos vemos en la próxima.